Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo número 5, versículo número 7. En el día de hoy vamos a considerar ese texto nada más, y el título del sermón le decidí poner La misericordia, el reflejo del carácter divino. La misericordia, el reflejo del carácter divino. Vamos a lecturar el versículo y después vamos a empezar a tratar de verlo exegéticamente un poquito el texto, o mejor dicho, diríamos temáticamente al texto, ¿sí? Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el título del sermón está muy apegado a lo que voy a predicar en el día de hoy, ¿no? Que dice: la misericordia, el reflejo del carácter divino. Cuando nosotros vemos en las escrituras, o sea, que es misericordia, ustedes saben que esa palabra leo, o sea, en el griego, ustedes saben que misericordia no es simplemente, podríamos decir, un sentimiento de lástima por una persona. Vieron cuando usted pasa por un lado y siente lástima, no sé, de un animalito o de una persona que tiene necesidad física, y siente ese sentimiento, dice que lástima, pero sigue de largo, porque sintió ese sentimiento de lástima, no. Misericordia no tiene que ver nada con un sentimiento, o sea, así, ya lo vamos a ver a lo largo de todo el sermón, sino que podríamos decir que ese sentimiento se transforma en una acción, no solamente en un sentimiento. Y para poder entender esto, porque acuérdense que esto es una evidencia de este carácter de los ciudadanos del reino. O sea, este atributo, podríamos decir, o este carácter de los ciudadanos del reino, no es algo que tenemos que hacer para heredar el cielo. Esta evidencia de la misericordia, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero aclarar algo. La persona no va a heredar el reino de los cielos por hacer buenas obras, para que puedan entender. Misericordia, ayudar personas, darle al necesitado. No ese es el evangelio social. Y por hacer estas cosas entonces alcanzarán el cielo. Pues por ello alcanzarán misericordia. Esto no es una escalera para llegar al cielo, sino que es la descripción del ciudadano, o sea, del reino que ya pertenece. Ya se tiene que comportar así el ciudadano. No es que tiene que hacer esto para recibir misericordia, pues es bienaventurado, porque esto sería como salvación por obra, es como que estar en el antiguo pacto. No, estamos en el nuevo pacto. El asunto es ese malentendimiento que hay de bienaventurados los misericordiosos, y esa parte que dice: porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si yo hago misericordia, entonces voy a alcanzar misericordia. No es así, amado. Vamos a ver que no, eso sería salvación por obra. Es que cuando vamos a ver al final la conclusión, que cuando lleguemos al cielo, las obras de misericordia que hicimos van a dar evidencia o van a testificar que nosotros ya pertenecíamos. No que el Señor decía: a ver, las obras de misericordia, sí, tenemos notado acá, hiciste esto a los hombres, le fuiste a dar de comer a aquello, a él también, diste buenas obras, buenas ofrendas, entonces entra. No va a ser así. Es que todas las obras que hagamos de misericordia, como vemos en Mateo 25, visitar al que estaba en preso, darle de comer a las personas, todo eso dan evidencia de que éramos cristianos nosotros. Y vamos a ver a qué tenemos que hacer misericordia, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto, que tenemos que ver, aunque el verso o el texto parece evidenciar una salvación por obra, nosotros desde la perspectiva cristiana o reformada, la misericordia no es la causa de nuestra salvación, sino que es la consecuencia de haber sido salvo. ¿Se puede entender? No es la causa. Yo hago misericordia, entonces obtengo salvación. No es así, sino que es la consecuencia. O sea, ¿por qué hago misericordia? Fíjese, vamos a ver, hay un orden de secuencia de estas bienaventuranzas. Y en una de ellas que vimos, que el hombre es pobre de espíritu.
Y el pobre de espíritu, fíjese, es cuando el Señor nos vio a nosotros, por eso que ahora me voy a dirigir a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso que nosotros tenemos que reflejar este carácter de misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, cuando nosotros estábamos muertos en delito y pecado, nos dio vida. ¿Se acuerda aquel profeta que dice que el Señor pasó y nos vio tirado al costado del camino como una mujer? Estaba ahí sangrada y Él la lavó, la limpió, la vistió. Eso es pasar, el Señor pasó y así y nos dio vida a nosotros como estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá viene esta preposición. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces fíjese, el Señor dice que cuando nos vio a nosotros nos dijo, uy, pobre, están muertos en delitos y pecados, los voy a dejar. Tuvo un sentimiento de lástima y se fue. No, vemos que vamos a ver más adelante, creo que es en Mateo 18, en la parábola del buen samaritano. Dice que Él fue movido a misericordia. Y a veces la misericordia no es un sentimiento, amado, podríamos decir, es una decisión que tomamos nosotros. Nosotros tomamos decisiones. No sé si se puede entender. Pues dígame si no entienden esto, porque podría ser así, no entienden, pero vamos a decir, ¿cuántas veces a veces tiene ganas, cuando sucede algo, usted tiene ganas de orar? Muchas veces no tiene ganas de orar por la situación, pero usted toma la decisión de hacer lo correcto y voy a orar, porque tengo que orar, tengo que buscar. Usted, el deseo que tiene usted, ese deseo de tomar esa decisión y ese impulso, lo tiene que llevar. Aunque esto tendría que nacer de nuestro corazón, o sea, el hacer misericordia, porque, ¿por qué digo esto? Porque esto es un resultado de nacer de nuevo. Si yo nazco de nuevo, esto aflora de adentro hacia afuera, ¿sí? Pero a veces esto tiene que haberse tomado en un resultado de que también nosotros tomamos esa decisión. Porque fíjese, no me quiero expandir esto porque si no se me va la prédica por algo que no tenía que hablar, ¿sí? Por ahí veo las caras que me miran así y me voy por un lado que ni siquiera tenía pensado hablar. Pero a veces nosotros ¿el cristianismo qué es? Tomar decisiones. Lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, lo que dice Dios, lo que dice el enemigo. Yo tomo decisiones constantemente, pero las decisiones están desde mi corazón. No sé si se puede entender. ¿Sí? O sea, pero desde mi corazón que es llenado de la palabra de Dios, pero tomo decisiones. No es que ando por fe así, porque ando por fe. No, tomo decisiones, pero esas decisiones están basadas en la Escritura. Y es un acto de decisión que tomo de hacer misericordia. Ya se van a dar cuenta que a veces tengo que hacer misericordia no solamente con mi hermano, bueno, con los que son de la familia de la fe primero, pero a veces tengo que tomar misericordia con el enemigo. Mateo 5, vamos a ver más adelante, que es bueno hacer misericordia con mi hijo, con mi hija, con mi mamá, con mi hermano. ¿Quién no hace misericordia con ellos? Si necesitan algo. Pero la misericordia dice que también se hace con el enemigo. Entonces es un acto de decisión. Yo tomo hacerle misericordia y pasarle por alto y perdonar a una persona. Y si tengo que llorar y pedir perdón a una persona, voy a llorar y pedir perdón a una persona. O por más que me haya agraviado la persona. Pero tengo que tomar la decisión. Con los familiares la persona es más fácil hacer actos de misericordia porque tengo sentimientos buenos con ellos. Pero bueno, no me quería ir por eso, pero vemos que el Señor tuvo misericordia para con nosotros, ¿sí?
Y esto, el origen de la misericordia, amado, no viene, o sea, porque toma una decisión a hacerlo eso, porque el impío no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el impío es egoísta y busca, y si hace misericordia, siempre lo va a hacer de alguna forma o ayudar al necesitado. Vamos a ver que él lo va a hacer para su propia gloria. No hace misericordia para con Dios. Si se la hace, se saca selfie. O fíjese cuántas personas que hacen misericordia, ustedes la ven, muchas personas, vamos a decir que conocen grandes actores, no voy a dar nombres, por supuesto, pero actores de Hollywood, que ellos hacen misericordia. Y ustedes ven y dicen, gran actor hizo, y hay una señora que hacía películas de acción, que se casó con otro hombre de acción, así, y ella, aunque creo que se divorciaron, ella había adoptado unos chiquitos de negritos, ¿cómo se llama? Del África, una señora que tiene con los labios así. Y tiene chiquito, no me acuerdo cómo se llama, en la película Angelina Jolie. Y ustedes lo ven, ¡ay, uy, qué bueno! Y otros que hacen obras y dan calidad para el África acá. Pero ustedes lo que ellos buscan es como los fariseos, buscan aplausos, buscan reconocimiento, pero el verdadero cristiano que hace misericordia y refleja el carácter divino del Señor, no lo hace por eso, es para la gloria del Señor, no busca reconocimiento, no es como el fariseo que daba y esperaba que tocaran trompeta cada vez que hacían algo. El que hace verdadera misericordia ahí, o sea, de verdad es un cristiano que puede hacer lo que antes no hacía. Es el amor, vamos a decir, a la identificación con una persona que está sufriendo. Pero vamos a decir que el cristiano hace muchísimas más obras de misericordia que una persona que tiene dinero. Una persona que tiene dinero puede hacer muchas obras de beneficencia. ¿Y a dónde llegaríamos nosotros? Pero el cristiano se ocupa de otra cosa que una persona que tiene dinero no puede hacer. Se interesa por su alma. Una persona puede, y misericordia no es a veces dinero, es tiempo, sí, también recursos, lo tenemos que hacer, pero el cristiano va mucho más allá. Un cristiano puede perdonar, un cristiano puede estar horas predicando a una persona, eso es hacer obra de misericordia a esa persona en el espíritu. Entonces, nosotros, amados, tenemos que reflejar ese carácter divino del Señor. No solamente decir, la persona está así y solamente siento lástima, sino que esa compasión se tiene que transformar en acción. No solamente puedes decir, hermano, como vamos a ver en primera de Juan, dice que tiene necesidad, si ves a tu hermano que tiene necesidad, no tiene que, dice bueno, ahora voy a orar por vos. Eso no es hacer misericordia, amados. Yo no estoy reflejando el carácter divino. Misericordioso, podríamos decir, cuando alguien me ofende a mí, yo tengo que perdonar. Así como Cristo, dice creo que Efesios 4:32, así como Cristo os perdonó a vosotros, o como dice Colosenses 3:12, soportándonos unos a vosotros. Y esto es en el amor de Cristo. Entonces la misericordia no es, tomá, pará, a ver, ¿qué necesitas? Que te doy. No, misericordia también implica, vamos a decir, tener misericordia en el sentido espiritual. Yo nunca voy a dar lo que no tengo. ¿Por qué muchos no hacen misericordia? Misericordia no darle comida a una persona que tiene hambre. Eso no es misericordia, eso lo puede hacer cualquiera. El acto de misericordia del verdadero cristiano es aquel, por eso en la que estamos viendo la bienaventuranza tiene un orden. Es aquel que entiende su condición ante Dios, que era pobre de espíritu, aquel que lloró, aquel que se le perdonó, que vamos a ver en Mateo 18 en un rato. Si a mí se me perdonó, mi misericordia es tener misericordia de aquel que está en la miseria. Y yo era alguien que estaba en la miseria. Y Dios tuvo misericordia de mí, en mi condición. Vamos a ver un ratito en el Salmo 85:10, como dice, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios, que es justicia, a la misma vez sea misericordioso? ¿A dónde estaría la justicia de Dios dejando pasar por alto a aquel que ha violado la ley de Él? Entonces, pero nosotros sabemos que es esto, que esa misericordia se basa en la justicia de Dios cuando cae la justicia de Dios en la cruz, y por ahí que nos da la misericordia. Ustedes saben lo que es misericordia, ¿no? La palabra misericordia de parte de Dios, ustedes saben que es no darle al pecador
de la soteriología, ¿sí? Porque Dios hace misericordia todos los días, a los animales, a todo. Pero hablando de la soteriología, es no darle al pecador el castigo que se merece. Es diferente a la gracia. La gracia es que le da, o sea, a una persona algo que no se merece. La gracia, Dios, la salvación nos da algo que no merecemos. Pero la misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Se puede entender o no lo repito? Gracia, o sea, salvación es, toma, te lo doy, te da salvación, pero no te la mereces. Eso es la justicia de Cristo. Te da, la gracia te da lo que no te mereces. Él te da, ¿qué? Salvación. Pero la misericordia es no te da el castigo que debes merecer. Eso es la misericordia de Dios para el hombre pecador. Dios no retribuye al pecador el castigo que merece. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo puede ser que pasa por alto Dios su justicia? No es que la pasa por alto. Porque aquel que hace misericordia, soporta sus... Vamos a decir las madres que dejan que sus hijos roben, hagan cosas, las mujeres, o los maridos, y dicen, no, yo tengo misericordia por decirlo. Eso no es misericordia, está pasando por alto la justicia. Pero Dios tiene misericordia sin pasar por alto la justicia. ¿Y dónde es que la misericordia y la justicia se encuentran en un punto? En la cruz, ¿no? En Cristo, si se encuentra ahí. Entonces vemos que Dios, por eso tengamos en cuenta esto, hacer misericordia no es pasarle por alto el pecado y apachachar el pecado de una persona. Eso no es misericordia, amado. Misericordia es la que hizo el Señor. Fíjese. En el Salmo 85, versículo 10, dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. O sea, ¿qué significa este verso o sea, poético que está escribiendo acá el salmista, ¿no? Es una gran frase, pero los teólogos o los cristianos entendemos que este salmo apuntaba algo hacia la cruz. O sea, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Pareciera que hubiera que entre estas cuatro virtudes un conflicto entre sí, pero no hay ningún conflicto porque son virtudes y atributos de Dios. Y ahora lo vamos a ver. Porque tenemos que entender esto para poder hacer misericordia a nosotros. La justicia y la misericordia. La justicia que exige que el culpable pague por su falta. Eso que nosotros decimos, ¿veo cuando nos hace nosotros algo que queremos? Bueno, justicia, y tiene que pagar. Pero fíjese, el Señor dice, la justicia exige que el culpable pague por su falta, pero la misericordia quiere perdonar. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Dios dice, bueno, yo exijo justicia, pero a la misma vez que dice, creo que es, fíjese, en otra parte, creo que es en Éxodo, me voy a salir un segundito de acá, creo que es en Éxodo 34, ustedes se acuerdan cuando Moisés, ahí vengo al salmo en Éxodo 34, del 5 al 7, ¿se acuerdan cuando Moisés quería conocerlo al Señor? Dice, muéstrame, dice en 33, quiero verte, y dice, bueno, te voy a mostrar pero de pasada. Y en el 34:5 dice así, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amado, ¿cómo podemos reconciliar entonces si Dios dice que no pasa por alto la iniquidad, que visita hasta la tercera y cuarta generación los pecados que hicieron los padres? ¿Cómo puede ser que tiene tener misericordia? Ustedes y yo sabemos que antes de poder reflejar esta misericordia al prójimo, a nuestros hermanos, tuvimos que haber recibido misericordia del Señor. Usted nunca va a poder dar misericordia si usted no entiende que usted era un miserable, usted era un pobre de espíritu, y a usted cuando le falte el respeto o le hagan algo, usted no va a querer exigir justicia. Si no va a bajar la cabeza y va a decir, te perdono por lo que me hiciste. ¿Por qué puede hacer eso, amado? ¿Por qué puede perdonar a una persona?
ese beso que habla acá, la misericordia, ese beso de la reconciliación. ¿Cómo puede abrazarse usted con el que le hizo maldad? Con aquella persona que le hizo maldad, que le agravió, esa persona quizá que lo traicionó a usted, y usted dice ahora, lo perdona. ¿Por qué usted ahora como cristiano no reclama justicia? ¿Por qué usted no se venga ahora? ¿Por qué puede hacer esa misericordia y perdonarle a la persona? Porque usted ha entendido que usted era un pobre de espíritu. Usted ha entendido que Jesucristo le perdonó, el Padre le perdonó en la obra de Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo que opera dentro de usted, mira a la persona. Quizá un momento Satanás lo quiera engañar. Si te hizo esto, te defraudó, te engañó, te hizo aquello y lo otro. Y un momento lo hace así, ludivitar, como dice la Guerra Santa del progreso, del Punjab. Pero en un momento usted vuelve a decir, dice, Cristo pagó más. Y usted le dice, pero agárralo del cuello, como hizo esa persona, págame lo que me debes. No, dice, pero el Señor me perdonó muchísimo más allá. No voy a ser una persona como ese de la parábola. Y entonces usted puede perdonar. Eso es misericordia, no solamente darle un platito de comida a una persona, eso lo puede hacer cualquier persona. El evangelio social lo hace cualquiera. Vaya allá muchos evangelistas y andan haciendo obras de misericordia y se le dan de comer a esto. Eso es bueno, amado, pero eso no lo hace, hay personas que no podrían hacer la obra de misericordia que un cristiano hace. Obra de misericordia es cuando usted va y encuentra una persona al costado del camino y pobre desnudo y tiene misericordia. Él le dedica tiempo, le dedica horas para predicarle el mensaje de salvación y quiere alimentar su alma porque sabe que está muerto de hambre espiritualmente y sediento. Esa es la verdadera obra. Dice, por eso que el Señor más lo recrimina, vamos a ver en un rato, a estos fariseos. Le dice, usted en Malaquía, vamos a ver, y en Oseas, dice que yo quiero misericordia y justicia. Y esta gente solamente hacía obras de sacrificios y sacrificios nada más, pensando que con eso el Señor estaba contento. Pero el Señor quiere que hagamos misericordia, que ayudemos a las personas, al huérfano, al humilde, y mayormente a los necesitados dentro de la iglesia. Eso es hacer misericordia, amado. No está dándole cosas a la persona, porque eso lo puede hacer cualquier persona que tenga dinero. La misericordia proviene del corazón y el corazón regenerado, amado. Entonces el significado teológico de esto, amado, es que cuando entendemos que en la cruz se cumplió la justicia y el pecado fue pagado, o sea, ¿por qué? Porque fue castigado en el Señor Jesucristo, y la misericordia de Dios se manifestó, podríamos decir de alguna forma, en esa cruz, porque en la cruz se manifestó la justicia, pero de esa cruz proviene la misericordia para nosotros, brota para nosotros esa misericordia. Y el Señor dice, hay perdón de pecado, todo el sediento que quiera venga y coma gratis, como dice Isaías 55:1. Pueden venir porque están perdonados. Y esta es la misericordia. Amado, dice que el salmista también en otra parte que la misericordia se renueva todos los días para la creación, para el pecador. Hoy muchos se levantaron a salir por ahí, vivir por ahí, preparándose para estas fiestas, pero no se preparan para el día del juicio final. Y esa misericordia se le va a acabar algún día, amado. Se va a terminar la misericordia. Va a ser como Sansón. Se van a levantar pensando que va a estar el Señor. Y se van a encontrar que no hay misericordia. Se terminó. Otros juegan mucho con la misericordia del Señor. Pero la justicia de Dios, por darnos esa paz, le costó su Hijo amado. Entonces tenemos que entender, cuando vamos a hacer misericordia y nos cuesta perdonar, miremos la cruz, lo que le costó al Padre. Porque la misericordia, amado, no es gratis, tiene un precio. No es que yo saco algo, tomá, ¿cuánto necesitas? Y le doy, ya está. No, no es así. Misericordia requiere que nosotros invertamos. ¿Invertamos qué? Bueno, a veces dinero, a veces tiempo, recursos de nosotros. Tenemos que dar, porque el Señor, fíjese que dio a su Hijo para dar misericordia. No es que yo doy algo así, ya está, y me lo saco del paso a la persona y sigo adelante.
No, tiene que brotar del corazón, de un interés por la persona, lo que no sé si conocen empatía. Yo me tengo que sentar y aunque no apruebo los pecados de la persona, tengo que ver, me habla de un pecado, yo, este vil pecador, otra vez cayó allá. Tengo que tener misericordia de esa persona, pero sin aprobar. El Señor tuvo misericordia de nosotros, pero no aprobó ninguna de nuestras chanchadas, ¿eh? Tuvo misericordia, el Señor se entregó por nosotros. Es hacer misericordia. Cuando todos quieren apedrearlo por medio de la ley, el Señor se agacha y le extiende la mano, le levanta y le restaura al pecador. Le dice, ¿a dónde están los que te querían apedrear? Cada uno acusado por su propia conciencia se fueron. Pero el Señor también le dice que hace misericordia, le dice, ve y no peques más. Le hace misericordia, perdona los pecados, es tardo para la ira, pero también Él hace justicia a su tiempo. Entonces, tengamos un equilibrio, no juguemos con la justicia del Señor y la misericordia. No sé si pueden entender. Porque cuando nosotros no entendemos lo que el Señor hizo, esa misericordia para nosotros, nosotros vamos a poder hacer misericordia con las personas, ¿sí? En Judas 1:23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, a otros tenés misericordia, con temor y aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. No sé si se acuerdan, bueno, lo voy a decir sin ánimo, ¿no? Los pentecostales cuando dicen, no, aborrecer la ropa, ¿y qué dicen eso? No, la ropa la quemamos, la tiramos, pero la ropa no era la ropa esta. La ropa para esa cultura significaba, podríamos ver, vestirse de Cristo, algo así. Bueno, la ropa significa, las vestiduras, sí, el carácter, los atributos. Bueno, cuando dice aborrecer, pues tenemos que tener cuidado cuando hacemos misericordia, restaurando al caído, tenemos misericordia, le levantamos, pero cuidado, porque no podemos andar haciendo misericordia por todos lados así nada más, porque cuidando de que ellos no nos contaminen con su pecado, ¿sí? Entonces, aborrecer el estilo de vida, esto es, porque nos puede llevar a veces el querer sentarnos con una persona, tenemos que tener cuidado cuando hacemos misericordia y restauramos personas también, no sea que nos contaminemos con esas personas, querer hacer misericordia con estas personas, ¿sí? Entonces tenemos que tener discernimiento para hacer misericordia, incluso cuando damos a necesitados. Mire, podría hablar toda la tarde de esto, ¿eh? Incluso cuando hacemos misericordia dentro de la iglesia, y dice una parte, porque no me va a dar tiempo para hablar de todo lo que quiero, pero cuando ayudamos, incluso a las viudas necesitadas dentro de la iglesia, que dice, sí, las viudas, fíjese, pero que hayan hecho buenas obras, que hayan lavado los pies de los santos, no a la viuda que es joven que dice que llevada por sus propios deseos carnales, van y incurren en pecado, después mira, la iglesia me tiene que ayudar. No. Aquellos que de verdad tienen, vamos a decir, por eso no es que misericordia, tengo hambre, pero me gasté toda la plata en el mundo, de verdad quiero que me ayude la iglesia. Si hubiera sido juicioso, hubiera administrado bien su dinero y después no puedo gastarme las cosas en el mundo y venía a sacarle al pastor, a la iglesia, cosas que de verdad hice mal. Entonces, todo esto, la misericordia no es un acto así, más te doy, implica también sabiduría, discernimiento, porque si no nosotros pecamos también, amados. Imagínate que una persona se gasta las cosas del mundo, en el mundo, y nosotros le damos para que ellos tengan, para que sigan gastando cosas en el mundo. Estamos alimentando el pecado, y esto no es ser duro, amado, también es enseñar a las personas. Entonces no podemos estar haciendo continuamente actos de misericordia así. No sé si me entiende. Sacando esto de la iglesia. Cuando usted va a una persona y dice, le doy, no sé, 100 pesos, no, ¿cuánto sería? 10.000 pesos una persona, para que tenga sentido. Pero usted va y se compró un trago o cigarro. No, si va a hacer misericordia con el necesitado, le da un pan, le da un sándwich, pero no le dé dinero. Porque no sabe qué va a hacer, amado. Puede comprarse vicio. Entonces, hacer misericordia no solamente, tomar, le ayudo. No es eso. Tengo que ser inteligente cuando hago misericordia, porque al hacer misericordia, yo también estoy administrando algo que, aunque es mío, tampoco es mío, porque es del Señor. Entonces, al ayudar, tengo que saber a quién ayudo. Porque no sea que yo le esté ayudando para que mantenga cosas o vicios ahí la persona. Y eso está lo que nos enseña Judas 1:23, a poder tener ese discernimiento, ¿sí?
Fíjese, porque el Señor Jesucristo, cuando hablamos, cuando nosotros no hacemos estos actos de misericordia, y misericordia no solamente, de acuerdo a lo material, sino lo espiritual. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos que tenemos que hacer misericordia? Porque no es que si no hago misericordia no voy a heredar el reino de los cielos y no voy a tener misericordia. Cuando dice esta parte de la Biblia, dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No sé si entienda eso de alcanzar misericordia, habla del juicio. Eso significa. No sé si entienda. El que hace misericordia, entonces el día del juicio el Señor va a decir, pero sí, en verdad habla de eso. Habla de eso. Va a ser que... ¿Por qué somos salvos? Por obra somos salvos. Sí, somos salvos por obra, por la obra que se hizo en la cruz, ¿sí? Pero no por nuestras buenas obras. Pero en el día del juicio va a ser un juicio por obras. ¿Sabía usted? Yo tuve hambre, vamos a hacer Mateo 25, y me diste de comer. ¿Dónde? Yo no te di de comer. Tuve frío, tuve sed. Yo nunca no te vi, Señor. ¿Dónde estaba? ¿Cómo? ¿En quién estaba? Estuve en la cárcel, me visitaste. Ah, ¿cómo? No el ministerio esto de que van a la cárcel, ¿no? Hablaba de los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué cristianos? Porque el Señor no está en todos lados, habla de cada uno que está Él. Es el contexto de Mateo 25. ¿Sabe que Mateo 25 es el día del juicio final? Y es un juicio por obras. No es por obra para salvación, pero las obras a ver si lo entienden, las obras de misericordia van a dar evidencia de que usted era un hombre regenerado, de que usted se preocupaba por el hermano. Pero hay que ser sabio, no me puedo preocupar por cualquiera y darle a alguien que dice que es hermano y después va que peca en el mundo. No, tengo que tener sabiduría y discernimiento para ver a quién ayudo. No sé si se puede entender. Pero es un día de juicio de retribución por obras. Pero no es por obra para salvación, sino que esas obras de misericordia van a evidenciar que yo era un ciudadano del reino. Y fíjese, en Mateo capítulo 12, versículo 7, no sé si se acuerda, el Señor confronta a esas personas, muchas veces lo confronta el Señor a esas personas que tenían una religión vacía. No sé si se acuerdan, se llaman los fariseos. Ellos eran personas que hacían cosas, incluso pesaban el diezmo, el eneldo, y todo lo que ellos daban, pero fíjate que ellos que no hacían misericordia. Y en Mateo, capítulo 12, versículo número 7, dice así. El contexto es que los discípulos tenían hambre y ellos recogieron espigas en el día del sábado. ¿Y qué pasó? Se molestaron esta gente. Ese es el contexto. Y el versículo 7 dice así: y si supiese que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Mateo 12, 7. Creo que están hablando, si no me equivoco, a Oseas capítulo 6, versículo 6. Mateo 12, 7 y el Señor creo que nombra a Oseas 6, 6. El contexto es este, amado. Es que ellos dicen, tus discípulos están sacando espigas el día del sábado y ellos no podían recoger. Pero también decía, no me da tiempo de ir ahora, pero la Biblia también decía en el Antiguo Testamento que si alguno tenía hambre podía sacar espigas. El asunto, para que puedan entender y no frenarme en todo lo que tengo, para hablar, en todo lo que tengo, ¿cómo le puedo explicar? Ellos le importaban más las obras, podemos decir lo que decía la ley externa, pero no la ley interna de lo que decía. A ver, ¿cómo le puedo explicar? Recoger, decía, no podrás recoger esto, pero la ley también decía que teníamos que hacer misericordia. Es más, cuando David tuvo hambre fue ese día y pidió pan, y le dieron de ahí. El Señor decía que ellos estaban más interesados en rituales, que vamos a ver más adelante también en Miqueas, externos, de darle al Señor, y lo que el Señor decía: yo quiero misericordia. No te sirve de nada ir a la iglesia, hacer cantar, saber mucha Biblia, y después no perdonás a tu hermano, o no pasás por alto las transgresiones, no ayudás al caído, no lo restaurás. Entonces el Señor dice que Él es misericordia y no sacrificio, porque este corazón que tenían ellos de condenar a la persona inocente que vemos ahí, siempre estaba buscando la falta, el error, y de alguna forma cómo aplicarle el castigo a las personas para sentirse justo.
Pero a veces nosotros tenemos que mirar todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y entender también que nosotros, el Señor muchas veces es misericordioso, incluso no antes, sino con nosotros. Que a veces no nos paga, amado, cuando corremos, cuando pecamos. ¿Cuántas veces usted corre a la cruz? Y escuche, ¿cuántas veces el Señor, usted no le ha venido la disciplina del Señor? ¿Cuántas veces con pecado que ha hecho, incluso como cristiano, y no le ha llegado la disciplina? Usted ha corrido desesperado, como decía en el Antiguo Testamento, a ese lugar santo para hallar refugio en la cruz. Y Él tiene misericordia. Entonces el Señor no quería ese sacrificio que ellos que decían, bueno, hacemos un sacrificio de aquello. Yo quiero misericordia. Y la misericordia pasaba por alto esto y vemos que ellos les importaban más rituales que la necesidad, en este caso, que los discípulos de él tenían hambre. Y es así. El que el Señor los confronta porque todo esto ocurrió, siempre el Señor tenía esos encuentros en el día del sábado, el día del sábado, que ellos justo en ese día ellos arrancan, y yo creo que el Señor siempre era en esos momentos que preparaba el terreno para confrontar a estas personas. Y en Oseas 6.6, que Mateo 12.7 está citando Oseas 6.6, y él le dice en Oseas 6.6 que no quería sacrificios, ¿sí? Si no hay misericordia. O sea, a ver si lo tengo guardado acá, pero creo que lo tenía en Oseas. No, tengo Miqueas, pero tengo un segundito. Si no, bueno, sí, acá está Oseas. Oseas 6, versículo 6. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? Y entonces, una vez más, vemos a esta gente que hacía, bueno, siempre preocupada por hacer rituales externos, pero vemos que no tenían misericordia por los necesitados, o por los pobres, o no hacían, o ellos podemos decir, no hacían obras de justicia para las personas. Hay en otro lado, que si no me equivoco, que es en Miqueas, capítulo 6, Miqueas capítulo 6, versículo 8, lo que pide el Señor. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Humillarte ante tu Dios. Fíjese lo que les decía. Esta gente siempre diciéndole al Señor qué quería, o cuánto aceite quería, o cuántos holocaustos quería. El Señor le decía: lo que yo quiero es un corazón misericordioso. En otra parte por Isaías dice: estoy hastiado de tantas cosas que ustedes hacen, porque me alaban y hacen rituales externos, pero ustedes no han entendido de verdad lo que es la ley. Es hacer misericordia para el necesitado, porque así como tuvo misericordia del Señor. Y el mismo Miqueas, si no me equivoco, en eso es Miqueas 6:7. Y en Miqueas, creo que es en Miqueas 7, versículo 18, Miqueas 7, 18 y 19, atrás, Miqueas 7, 18 y 19, dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y eso es lo que le está diciendo: ustedes tienen que tener misericordia, porque yo tuve misericordia de ustedes. Y por eso que nosotros, amados, hacemos misericordia, perdonamos a las personas que nos han hecho mal a nosotros. Nosotros no tenemos hambre y sed de justicia para vengarnos, sed de venganza. En Miqueas 6:8, el pueblo en sí, en el contexto, le está diciendo que ¿cuántos sacrificios quiere, Señor? Es el contexto de Miqueas. ¿O cuántos ríos de aceite quiere para que perdone nuestros pecados? Y el Señor dice: lo que quiero es que ustedes entiendan que yo no quiero esas cosas. Yo quiero que ustedes hagan misericordia, que perdonen como yo he perdonado, que muestren, que reflejen el atributo mío.
porque eso es lo que tienen que hacer. Y los ciudadanos del reino tenemos que hacer eso, es perdonar y pasar por alto las transgresiones de las personas, ¿sí? Entonces, fíjese que una persona no puede ser justo si no ama la misericordia. Dice que el Señor y ama la misericordia. No que hago misericordia, bueno, sí le perdono, no, es amar. Dios ama al dador alegre, no el que da, no es así, amado. Es cuando una persona da, no solamente dinero, sino que da, lo hace con amor, porque así es el Señor. Amar la misericordia, no que hago misericordia, es amar. Tiene que, si para amar, ese amor agape tiene que salir de mi corazón. Yo cuando perdono, debo perdonar, debo quebrantarme. Y lo que le digo, vuelvo al principio, es un acto, una decisión. Porque si fuera por el dolor y el quebrantamiento que siente a uno adentro, no podría. Uno mira la cruz automáticamente y ve todas las cosas que el Señor nos perdonó y automáticamente toma esa decisión correcta de hacer lo que Dios manda. Yo no hago cosas así porque las hago, no sé si me entienden. ¿Se puede entender ahora? Las hago, no porque, y tampoco de decisión esto, bueno, me tomo la decisión de hacerla porque el Señor. No, la decisión de verdad guiada con un discernimiento y una voluntad y un amor, entendiendo que ese amor que Él me perdonó, esa misericordia va a pasar por alto esta transgresión. A ver, no iba a ir ahora, pero bueno. Creo que es en Mateo, también, si no me equivoco, Mateo 18, porque ni siquiera estoy abriendo los apuntes, ¿no? Sí, es verdad. Fíjese, Mateo 18, versículo 23, la palabra de los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Escuche, no solo a él, sino a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, escuchen, movido a misericordia, lo mismo ¿cómo se llama este? Que el samaritano, que vio uno acostado al camino y fue movido a misericordia, le soltó y lo perdonó la deuda. ¿Ve? Ser misericordia es perdonar lo que nos hicieron, es pasarle por alto. No pagarle lo que se merece. Eso es lo que veíamos. Dios dice: yo no te pagué lo que mereces. Vos tenías que ir con todos tus pecados que me hiciste a mí, hiciste en este mundo, te mereces ir al infierno. Y esto, ¿sabe que estos deudores somos nosotros? Somos los pecadores. Estos son los deudores. Estos son los que fuimos perdonados, así. Pero esta persona fue perdonada supuestamente por el Señor, acá. Pero fíjese lo que dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Yo estoy buscando más o menos, eran millonadas, pero millonadas de dólares impagables, que no sé cuántas vidas tenía que vivir él para poder pagarle, que nunca le iba a pagar él, y creo, ni sus hijos. Pero el Señor se lo perdonó. Y el otro que le debía sería como algo considerable, como un salario de 3 meses más o menos. Pero otro era millonadas de dólares que nunca iba a poder pagarle porque ni siquiera su sueldo. Nunca iba a poder pagarle. La idea es que pueda entender que nunca iba a poder pagar lo que le debía. Pero el otro salió, dice, automáticamente le debía 100 denarios. Y haciéndolo de él, o sea, agarrándolo y haciéndolo, le ahorcaba diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, y se entristecieron mucho, y fueron y refirieron con su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, escuchen, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y esa es la verdadera misericordia. Usted puede ir a hacer ollitas de comida y darle a las personas y vestirlos si quiere. Y va a hacer buenas cosas. Eso lo puede hacer cualquiera. No estoy diciendo que es hacer algo malo, es amado. Es bueno y loable eso. Pero si usted no se preocupa por el alma de esa persona, no va a servir de nada. La verdadera misericordia del cristiano es la que se preocupa por el pecador, la que se aflige, como decía Spurgeon, por el alma que está al costado del camino y le predica el mensaje y está ahora tiempo, recursos y gasta a veces por esas personas. Y ahora también dentro de la comunidad cristiana, nuestra familia, que a veces nos perdonan, o nos pueden personas o cónyuges hacer cosas y usted pasa por alto la transgresión y perdona. ¿Sabe por qué? No perdonar, te perdona y después nos vemos, ya está, ya cada uno por nuestro lado. No, usted perdona de corazón, olvida. Porque así dice que el Señor, Él dio un corazón nuevo. Por eso que es una marca distintiva de los cristianos. Pueden perdonar, pueden ayudar a una persona a restaurarse. Incluso a alguien que le hizo mal, le ayuda a levantarse al caído, amado. Y a que vuelva de nuevo al camino de antes. No solamente que lo perdona, lo ayuda. Fíjese que el Señor nos perdonó. ¿Y cómo te perdoné? Arreglátela como pueda. No, nos empezó a santificar. Usted perdona. La persona dice, ¿cómo te hizo tanto mal? Y ahora te ayuda. ¿Cómo es eso? Entonces no hablamos, amados, solamente de una religión, podríamos decir, externa. Yo no me acuerdo si lo tenía acá. De un segundito. No, ya no. Tenía anotado, denme un segundito. Tenía un texto de Mateo, pero no me acuerdo dónde lo tenía. No sé si se acuerdan la parábola del buen samaritano, pero mientras voy a seguir hablando. Escucha. Yo no me acuerdo si la tenía por acá, porque la tenía en una parte, vio la parábola del buen samaritano. Creo que es en Lucas, sí, es en Lucas 10, ya lo tengo. Gracias. Lucas capítulo número 10. Porque lo iba a anotar y se me pasó. Lucas capítulo 10, versículo 35 al 37. Fíjese la religión vacía. Lucas 10, dije. 35. 25. Lucas 10, 25 en adelante. El buen samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo lees es cómo interpretas esto? ¿Cómo lo entiendes? Y él le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo a un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ahora, en el contexto, yo no sé si, creo que era en Levítico, sí, en Levítico 21:1, ahí lo anoté. O sea, el sacerdote, o sea, por la ley, no podía tocar lo inmundo. Ahora no sabía si estaba muerto o no, estaba herido, pero ella estaba bajando de ahí. El levita lo mismo, entonces miran a seis y la ley dice que esto, y siguieron de largo por el camino. Amado, eran representantes de la ley, eran sacerdotes.
Y vino una persona al costado del camino, del pueblo de ellos supuestamente, y pasaron de largo. Aquellos que tenían que hacer misericordia, pero ¿qué le importaba? Más la ley, que es lo que dice de hacer misericordia de una persona, restituir al caído, porque Dios había tenido misericordia de ellos. Entonces dice así, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, escucha otra vez, fue como el Señor, fue movido. O sea, la misericordia no es un simple sentimiento, es ese sentimiento, pero en acción. Yo lo pongo en acción. Dios nos vio pobre en el espíritu y hizo algo. Dijo, pobres pecadores, entregó. Misericordia es entregar, hacer algo. Y vamos a ver que Él entregó su tiempo, sus recursos, se preocupó por esta persona. Y eso es lo que significa misericordia. Es acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Fíjese esta persona que ni siquiera, porque tenían tanto odio por los samaritanos, que no dijo el samaritano, porque no quería nombrar la palabra en su boca samaritano. Tenían odio a estas personas. Fíjese lo que dijo. Él dijo, el que usó de misericordia. No quiso decir samaritano, porque se paseaban por lo largo, por los samaritanos, porque lo veían así, como cosa baja. Dijo, el que usó, nada más. No quería nombrarlo ni siquiera. Dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mire, hay un gran conflicto que yo no voy a entrar en esto, porque la palabra no nos dice nada de esto. Hace mucho hace añares, y no lo pensaba contar tampoco. Había un debate, que no voy a decir si es sí o no, pero Agustín de Hipona interpretaba esto como que Jesús nos encontró, el Señor al costado del camino. Y hay una verdad, yo no te puedo decir que exegéticamente diga eso el texto y diga esto, pero sí podríamos decir que la verdad está de alguna forma implícita ahí, porque sí el Señor nos encontró a un costado del camino como Israel. Y mientras otros veían que tenían que hacer lo correcto y no lo hicieron con nuestras almas, y vino una persona que va a decir que no nos conoce a nosotros y tuvo misericordia. Y ese fue, podríamos decir, en este caso, el Señor, teniendo misericordia de nosotros, nos vendó, nos curó. El mesón nos puso en una iglesia al cuidado y le dijo, le encargó al pastor, encárgate de esta persona. Y después cuando venga, dijo, ¿cuándo vengo? En su segunda venida. Yo me voy a encargar de todo ello. Y pagó. Mire, yo no sé si estaba tan errado o no. Yo no le iba a hablar ahora, tampoco lo tenía anotado. Pero me acordé justo mientras estaba leyendo el texto que hay mucha verdad, lo que decía Agustín en esto. Hay mucha verdad. Pero yo decía, ese era espiritual. Sí, pero de verdad podía haber cosas. Y el Señor hizo eso, amado, con nosotros. Nos curó, nos vendó, nos trajo acá a la iglesia, pagó y dijo, cuídalo. Puso pastores y maestros al cuidado de esa oveja y dijo, cuando venga le pagaré. No estoy diciendo que nosotros vamos a ver, aunque el Señor es justo y retribuirá, pero fíjese lo que Él hizo con nosotros. Ahora, como nosotros vamos a agarrarlo del cuello a nuestro hermano, donde dice, porque dice Efesios 4:32, que debemos perdonar, así como nosotros, el Señor nos perdonó, creo que es en Efesios, ¿no? A ver si lo nombré mal. Sí, Efesios 4. 4:32. Antes de benigno uno con otros, escuche, antes de benigno uno con otro, misericordiosos, perdonándonos uno con otro, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Fíjese, benigno, o sea, bueno uno con nosotros, misericordioso, lo mismo, la misericordia va unida con el perdón.
Usted tiene que perdonar a la persona lo que lo ha hecho. Creo que es en Colosenses también había otro texto, que debemos soportarnos uno a nosotros. Pero en segunda de Timoteo, creo que es en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Había una persona que se llamaba Onesíforo. Segunda de Timoteo 1, 16, 18. Segunda de Timoteo 1, 16, 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Y fíjese por qué. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué día es? Ahora vamos a ver. Y cuánto nos ayudó en Efeso, y tú lo sabes mejor, dice a Timoteo. Dice que lo buscó desesperadamente hasta poder hallarlo. Mientras otro se avergonzaba de Pablo, de estar pasando cosas, y no lo conozco, no sé quién. Él lo buscó desesperado, amado, en una situación donde te podían poner preso. Si vos declarabas que eras un seguidor de Cristo, no esto que dice que son cristianos, no eran verdaderos que arriesgaban su vida, dio sus recursos, tuvo que viajar hasta poder ayudarlo a él. Dice, y me confortó, no se avergonzó de él, dice, sino que dice, cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló, solícitamente buscando por acá hasta poder encontrar a su hermano. Y dice que haya misericordia en aquel día. ¿Qué es de aquel día? Bueno, lo que dice acá. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Va a haber un día donde el Señor va a abrir, para que lo pueda entender usted, no va a ser así, pero el libro de nuestra vida. Y todas nuestras obras van a estar. Y no vamos a ser salvos por buenas obras. Pero esas cosas que hicimos van a evidenciar si de verdad recibimos perdón. Una vez contaba Charles Haddon Spurgeon una anécdota de una persona, no me acuerdo, creo que era de otra persona, no sé si era de Wesley, y que una persona estaba en esa época pegándole al esclavo, pero en un barco, y él le dice, no, basta, deje de pegarle, tenga misericordia. Dice, yo no lo perdono nunca, no tengo misericordia. Y entonces le dice, creo que Wesley le dice, más vale entonces que usted nunca peque, le dijo. O sea, nunca vaya a misericordia a usted. Mire, si usted no perdona, es muy posible que usted no ha recibido el perdón de Dios. Usted nunca va a poder dar misericordia porque no recibió o no entendió lo que es la misericordia del Señor para con nosotros. Entonces, nosotros debemos reflejar esa misericordia que refleja la cruz, que ese manantial de misericordia que se abrió para nosotros. Cuando usted entienda y no pueda hacerlo, porque el pecado y el odio y el dolor que tan grande que le hicieron, mire la cruz, mire a Cristo, y ahí va a poder perdonar, porque esa misericordia de Él pagó todo, como ese Hebreos, amado. En el Señor, amado, es que brota esa misericordia, no es de nosotros. Esa misericordia del Señor es no darnos a nosotros lo malo, lo que merecemos, sino que nos dio gracia, nos dio lo bueno que no merecemos. Y es así. Ahora, ¿cómo puede saber usted que se ha sido perdonado? Un escritor, Thomas Watson, un puritano, dice él esto, lo siguiente: sabemos que hemos perdonado cuando luchamos contra todo pensamiento de venganza. Cuando a nosotros nos hicieron algo y nos duele, porque duele, no queremos vengarnos. Miramos la cruz y vemos la ira del Padre en su Hijo. Y amado, eso debe bastar. Debe bastar para nosotros saber de que nosotros cometimos más pecados que esos. Y aunque los pecados que nos hacen incluso las personas más cerca duelen mucho, pero ¿cómo podemos saber que hemos sido perdonados? Amado, porque podemos perdonar, y podemos perdonar de corazón. Y olvidar eso. Entonces Watson decía que luchamos contra todo ese pensamiento. Dice, debes vengarte, hacerle lo mismo, pagarle como te lo hizo.
Pero no, nosotros restituimos al caído, al que nos hizo mal, y buscamos su bien para esa persona. No buscamos venganza. Cuando nos hacen daño a nosotros, nuestros enemigos, nosotros no le decimos, el Señor ya te va a pagar, que dijo, mía la venganza. No, todo lo contrario. Nosotros los bendecimos y nosotros tratamos de ayudarle y le deseamos el bien. Porque el Señor hace eso todos los días con nosotros, tiene misericordia incluso de ellos. Ahora sí es cierto, el Señor ha establecido un día donde los va a juzgar a esas personas. Pero nosotros no somos quién. Nosotros, escuche, y no solamente que terminó ahí, como sé que si fue perdonado, y tengo misericordia. Porque cuando alguien me hace mal, yo me aflijo. Porque sé que esa persona va a ir al infierno por lo que me hizo. A menos que la gracia del Señor lo alcance, esa persona se arrepienta y diga, Señor, he pecado contra ti. Y después vaya con el prójimo y diga, perdón, te ofendí y hice esto. Entonces, eso evidencia que esa persona le alcanzó la gracia y la misericordia. Entonces, fíjense todos estos factores que son importantes, no que le paso por alto, ya está, y le doy de comer. No, yo me aflijo, yo sufro por la persona, porque sé que la persona, amado, esa persona se va a ir al infierno. Si el Señor no lo salva, esa persona sigue rencorosa, sigue odiosa, rencillosa. Fíjense que incluso dice que creo que es en Romanos, me acordé de un texto, creo que es en Romanos capítulo 1. Fíjese que una de las marcas que el Señor los entregó a sus deseos y pasiones, el 24, por lo cual dice el Señor dice que los entregó a los deseos de su corazón, el 24, el 26 y el 28. Y estas personas que el Señor lo entregó, fíjese una de las marcas, dice así, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si usted no tiene misericordia, es porque el Señor lo entregó. Es implacable. Yo no perdono. Yo no tengo misericordia. El que me las hizo, me las paga a mí. No, amado, eso es una persona que el Señor lo entregó. Una persona que de verdad, Señor, de verdad le ha dado su gracia y misericordia, puede pasar por alto, perdona, restituye al caído. De verdad lo ayuda, ora por él, sufre por esa persona, por su enemigo, busca ser reconciliado con esa persona, busca ayudarlo a esa persona. Y el perdón, amado, no es solamente una emoción, es una decisión. ¿Por qué digo una emoción? Porque acá los cante y danza tienen mucha emoción. Pero esto es tomar la decisión. Cristo me perdonó a mí, yo debo perdonar. Y brota de mi corazón esa decisión. No sé si puede entender, pero no es una decisión por tomar decisión nada más. Esa decisión de no vengarnos, de no pagarle mal por mal a la persona. Y eso es hacer misericordia a la persona. O sea, cuando nosotros le perdonamos de verdad, la misericordia podríamos decir que es ese amor en movimiento. La misericordia no es quietismo, es cuando nos movemos, pues fíjense, y fue movido a misericordia. Entonces, movido a perdonar a la persona, a pasar por alto, a no querer vengarme de esa persona, a no querer dañarlo, a amarlo, a orar por esa persona. Y cuando ellos vean, digan, dan gloria al Señor, amado, y nos afligimos por los que nos hacen mal. Porque hacer misericordia, amado, a un familiar, a un hijo, a una madre, a un padre, cualquiera puede hacer eso, misericordia. Pero no, la misericordia va mucho más allá de eso. Pasa por alto los pecados, incluso a alguien que nos hizo mal, y vamos y en ese amor pasamos por alto y le llevamos el mensaje de salvación. Y la persona dice, ¿cómo puedes hacer eso si te hizo mal? Bueno, porque Cristo me perdonó mis pecados, Cristo tuvo misericordia, el Padre en esa justicia y esa justicia y esa misericordia que se encontraron en la cruz, justicia porque cayó en Cristo y la misericordia que no me pagó a mí como yo tenía que recibir, yo me tenía que ir al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahora yo recibí sin misericordia. Puedo dar misericordia al que me ha ofendido. Restituirlo, ayudarlo, orar y llorar y sentarme con él.
Eso es tener misericordia. No sé si se puede entender. Esa es la misericordia que sale, no la misericordia del fariseo que es mala. Porque la misericordia, el fariseo hacía misericordia, el religioso vacío hacía religioso, pero tocaba trompeta para que la gente lo vea, para que la gente, salimos para acá o hacemos ello. No, nosotros hacemos misericordia y a veces la gente se entera de lo que hacemos, misericordia, amado. Entonces esa misericordia debe reflejar la cruz, o sea, lo que hizo en nosotros el Señor, porque así dice que van a alabarlo al Padre. Cuando vean las obras de misericordia de nosotros, pero no por nosotros, sino por lo que el Señor hizo de nosotros. ¿Sí? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 15 al 18. 1 de Juan capítulo 3, versículo del 15 al 18. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. O sea, no solamente amar al hermano, el amado hermano, ¿cómo andás? Qué bien, me pasa esto, ahora vamos a orar por vos, pará. El miércoles sí, vamos a orar. No, amado, si usted tiene y lo que usted tenga, no es que si a mí lo que yo tenga de corazón, o sea, cada uno dé, como puso el Señor su corazón, pero que lo haga con un corazón sincero, no solamente de palabra. Y si no tengo dinero, a veces, amado, voy a hacer misericordia con un tiempo. Me tengo que hacer un tiempo, la persona está necesitada. Y me tengo que sentar, escuchar a una persona, restituir al caído, cuidándome también. Entonces, un segundito. La Biblia está llena, amados, de ejemplos de misericordia de personas que hicieron misericordia. En Romanos 12:8 dice, y el que hace misericordia con alegría. Amados, no es que hago misericordia por hacer. Romanos 12:8. El que hace misericordia, dice el Señor, bueno, pero con alegría, No, no me gustó. No, porque no, yo vi tu corazón. No lo diste con alegría. ¿Por qué? Porque en otra parte de 2 Corintios 9:7 dice, ahora lo van a identificar con el dinero. Dice, Dios ama al dador alegre. Tengo que dar porque no me queda otra. No, pero no solamente dinero, todo lo que da, doy tiempo a una persona, tengo que darlo con alegría. Y en todo esto tenemos que crecer nosotros, en las cosas que hacemos para el Señor. ¿Usted lo ve al Señor poniendo cara cuando tenía que dar a su hijo? Así como no queda otra. Bueno, ¿qué va a hacer? No, con gozo. Y el Señor dice que puso su gozo delante de él. O sea, para ver, con alegría. Yo pienso que de verdad debemos crecer mucho en esto. Yo no sé ustedes, pero todos estamos en este crecimiento, amados, crecer, porque es así. Ustedes se acuerdan, voy a mostrar muchos casos. Moisés, ¿se acuerda que era que María, que lo ofendió, dijo, y habló mal de él con Aarón, así? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Sí? Lepra y fuera del campamento 7 días. ¿Sabe quién se fue a orar por esa señora? Moisés fue a orar para crecer. ¿Usted conoce a José? No Josué, José, el de los hermanos. José ese para el Jericó, no, el José de los hermanos. Lo venden los propios hermanos, lo meten en un lugar, él va en esclavitud. Toda la historia que pasa de José en Génesis. Y en un momento él era el buen administrador de los bienes de él. Y fíjese, todo el sueño que tiene una buena posición, más allá de las cosas que le pasan. Y la vida da vueltas. Veo como dice acá el dicho que yo siempre digo, cada uno le llega a su San Martín, que digo yo, le llegó el tiempo a sus hermanos. Hubo tiempo de escasez, necesidad,
Y volvieron, solo que se pusieron a hablar y no sabían a quién tenía enfrente de él. Por eso la historia, ¿no? Fíjese que en un momento él le hace algo así, ¿viste? Y le trae que a Joaquín, al hermano, y en un momento clama por él, le pide, y él va y le dice, soy yo, su hermano. Y ellos se asustan. Y él no tuvo solamente misericordia de perdonar todas las cosas malas que le hicieron. ¿Sabe qué? Los trajo con él, les dio, dijo, vengan hermanos, acá está la casa para ustedes también, y hay comida también para ustedes, vengan. Pero fíjese que primero, el Señor dice que hacía misericordia también, en una parte del Evangelio que no me da tiempo ahora por el tiempo, pero dice que iba y hacía misericordia, dice, viendo la multitud, que era como ovejas sin pastor, tuvo misericordia. Y les enseñó muchas cosas, dice. ¿Cuál es el orden? Tuvo misericordia y les enseñó muchas cosas. Y después sigue el relato diciendo, oh, tienen hambre, ahí está el milagro de los 5.000. Pero primero dice que tuvo misericordia y alimentó con pan de vida. Y después de eso sí vino el milagro, en el contexto dice, tenemos hambre, que hay unos 2 panes. Y se alimentó a 5.000 hombres sin contar, pero él tuvo misericordia y le enseñó muchas cosas. Eso también tener misericordia de las personas, cuando tenemos misericordia de las personas, amado. Entonces el asunto es, ¿podemos perdonar a nosotros, amado? Porque si no podemos perdonar a las personas, es porque de verdad no hemos recibido ese perdón. Pero un perdón, o sea, algo que nos haya dolido a nosotros. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, no solamente darle de comer. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, amado, creo que él dijo que no tenga en cuenta lo que están haciendo. Tenía misericordia, estaba orando. Es más, el ejemplo más grande del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando estaba él muriendo, dijo, Padre, no saben lo que hacen. Y estaba orando, no tomándolo en cuenta, pasando por alto, orando por eso. Entonces debemos hacer así, amado. Eso es lo que nos enseña. En Mateo 18:33, fíjese que el Señor le dice a esta persona que no había perdonado a los otros, dice, ¿no debías hacer tú también esto? O sea, ¿qué cosa? ¿Por qué le agarraste del cuello? No debías hacer misericordia. ¿Por qué debías hacer misericordia? Porque yo hice misericordia contigo. Por eso que hacemos misericordia. No es un acto así de bondad simplemente que hacemos, no. Está implicado todas nuestras fibras espirituales y emocionales. Y la decisión que tomamos es verdad, es una decisión espiritual. No porque me toca. No es una decisión porque me toca. Es una decisión basada en lo que somos. Es nacer lo que nosotros somos, la esencia de lo que somos, ciudadanos del reino. Y debemos hacer esto, amado, perdonar a las personas. Miren en Mateo 25. No lo voy a leer todo, amado, porque el tiempo no me da, pero para que usted lo anote. Mateo 25, versículo del 31 al 46. Ustedes conocen eso, ¿no? El juicio de las naciones. Hay un juicio. Yo no voy a hablar sobre esto, pero el juicio que vemos ahí es un juicio por obra. Si usted ve, dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles se sentarán en su trono en su gloria, dice. Y los pondrá de un lado a uno y del otro a otro. Y fíjese, dice, y le empezó a juzgar. Venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto es lo que estamos hablando acá. El que hace misericordia, que dice el texto de Mateo 5:7, recibirá misericordia. Y usted la obra de misericordia ni sabe, ni tiene en cuenta a veces de que eso va a contar en el día del juicio. Porque fíjese el Señor dice, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, fíjese los justos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te regocijamos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, escuche, a uno de mis hermanos. O sea, hermanos que son. ¿El Señor Jesucristo es hermano de todos? No, porque podríamos decir hijo de Satanás. Son los cristianos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Te acuerdas cuando Pablo predicaba en la iglesia y dice, ¿por qué me persigues?
es la iglesia. Entonces dirá, y fíjese a los otros, que tuvo hambre y no hicieron nada. Entonces dice, y estos irán al final de todo esto, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una retribución, pero no es por la salvación por obras. Es que las obras, ustedes conocen nuestra confesión de fe bautista del año 1989 que se llama de las buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Las buenas obras son el resultado de que somos salvos, de que somos regenerados, de que en nuestro corazón brota esto que el mundo no puede dar. El mundo puede dar cosas materiales, pero nunca va a dar riquezas espirituales. No hay riquezas de gracia en el corazón, no hay amor, no hay perdón, porque para haber misericordia tiene que haber amor, porque es del amor, y la misericordia y el amor son frutos del Espíritu. Es de ahí donde sale, porque de ese amor que Dios tuvo para con nosotros en Cristo, sale esa misericordia para perdonar a las personas, amados. Y en esto nosotros tenemos que orar, porque no solamente es un sentimiento por una persona, por eso digo es una decisión y es una acción puesta en práctica, donde nosotros esa compasión que tenemos es buscar aliviar el sufrimiento o la miseria de la persona, porque eso es, aliviamos la miseria de una persona que está en miseria. Misericordioso es tratar de curar, como el buen samaritano, la miseria del pecador. ¿Y qué más misericordia hay que entregarle a una persona el Evangelio? Eso no hay más misericordia que eso, amado. La otra misericordia que tiene el mundo con los necesitados y las cosas materiales son loables. Pero nosotros tenemos que hacer esa misericordia que el Señor nos ha mandado. Y nadie puede dar esto si no lo ha recibido. Porque nosotros tenemos que entender que nacemos muertos en delito y pecado. Estamos totalmente desaprobados o somos depravados totalmente, destituidos de la presencia de Dios. Entonces la misericordia es un fruto de la regeneración. Si yo no la puedo hacer, si yo no puedo amar a la persona que me hace el mal, yo no puedo perdonar a una persona, es porque de verdad, o ayudar a esa persona, es porque no he recibido eso. No puedo darlo. Entonces la misericordia recibida, que nosotros queremos recibir del Señor, la tenemos que reflejar en nuestra vida diaria. ¿Se puede entender? Tenemos que reflejar, es la evidencia de la gracia de nosotros, eso que hemos recibido y tenemos esa regeneración. Y es el carácter del ciudadano del reino que refleja, la misericordia refleja el carácter del Padre. Nosotros reflejamos o evidenciamos lo que ya el Padre nos ha dado a nosotros, pero ya desde ahora, no en un futuro milenio. Es ahora. Entonces, nosotros el pecador, antes de venir a Jesucristo, ¿qué éramos? Pobres, miserables, de espíritu. Y ahora no podemos perdonar como el Padre nos perdonó. No podemos pasar una transgresión, un pecado a las personas. Porque esta es la verdadera misericordia. Y esto es lo que demando de ustedes. No sacrificio, no que vengan a llenarse la cabeza con mucha doctrina reformada. Pónganla en práctica. Muéstrenme su fe por sus obras. No para que las obras, para que, a ver, quiero verlas. No, las obras van a evidenciar que de verdad somos cristianos de verdad. Una fe en acción. Si no es estéril, es muerta, es religión vacía. Nada más, no hay nada dentro de nuestro corazón, hay puro fariseísmo nada más. Debemos evidenciar, porque el juicio será sin misericordia para quien no ha mostrado misericordia. Santiago 2, versículo 13. Santiago 2:13 dice, el juicio será sin misericordia para que aquel que no ha mostrado misericordia. Santiago 2:13, no puede perdonar. Guarda rencores, tiene una listita, y perdón las hermanas, ¿no? Son más, tienen más memoria para esto. En tal año, y esto, el hombre por ahí hace las cosas, por ahí se olvida y pide perdón, pero generalmente las hermanas tienen la listita. Sí, bueno, pero no lo digo, es el pecado, no para ofender a las hermanas. Se acuerdan más que nosotros. Y eso es malo, amados, o sea, porque tienen que romper esa listita así como el Señor la rompió. No podemos cada rato, perdón, o el hombre también, tratar de mostrarle las cosas que hacen mal o que hicieron mal. O a veces me decían a mí, no se va a enojar, pastor,
como que si yo fuera el de antes. No, sí, me molestaba por ciertas cosas, pero ya no soy el de antes. Entonces, todas esas cosas que vemos, que ya las personas tenemos que pasarlas por alto, olvidarnos como el Señor nos perdonó nuestros pecados y seguir adelante, amado. Y es así como vamos a evidenciar que somos hijos del Señor. En Salmo 103:8 dice, Él es lento para la ira, escuchen, y abundante en misericordia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mire, amado, me ha quedado un montón. Es más, todo esto que tengo acá ni siquiera lo he sacado. Ni esto. Tenía para hablar algunas palabras, para examinarme a mí mismo, y me han quedado muchas cosas afuera. Pero, amado, escuche, lo importante es que podamos examinarnos a nosotros y nuestro corazón, de verdad, si el Señor me ha regenerado a mí, si yo tengo vida, si puedo perdonar, puedo amar a las personas, y no solamente a los seres queridos, sino que aquel que pagó por mí, que hizo misericordia por mí y entregó todo por mí, me ha dado su vida, amado. Y si yo no entiendo esto, amado, de verdad, yo, mira, a veces, ahora no me pasa, pero creo que en mis principios, hace muchos años, creo que era obediente porque tenía que ser obediente. Tenía que hacer las cosas porque tenía que hacerlas, y decía, tengo que pedir perdón, ¿por qué? Si yo no lo hice. Pero bajaba la cabeza y lo hacía en la fuerza. Hoy no me cuesta. Hoy solamente miro la cruz y brota, de verdad. Va a llegar el momento donde eso brota. No sé cómo que brota, sale solo. Y se ofende la persona, se quebranta y pide perdón. Y dice, perdón, te he dejado mal el Señor. Y duele porque usted puede hacer muchas cosas, muchas para el Señor. Y una sola que se equivoque, las personas se van a acordar de esa siempre. Pero lo importante, amado, es que usted pueda mostrar misericordia, el perdón hacia a las personas. No solamente, acuérdese, no solamente hacer ayudas materiales, sino que desde el corazón. Y la misericordia, para cerrar, escuchen, me quedan muchísimas cosas, pero la misericordia más grande que podemos hacer para este mundo caído es llevar el mensaje de salvación a los pobres de espíritu, tener compasión, amado, por esas personas que no tienen al Señor. Hacen lo que hacen, como dijo acá la hermana, porque no tienen a Cristo. Por eso lo hacen. Pero nosotros tenemos al Señor, amados. Entonces tenemos que hacer misericordia, porque hacer misericordia es una señal de tener vida. Y con esto cierro. De verdad cierto. Pero no hacer misericordia es, como Thomas Watson decía, es una señal de muerte espiritual. Vamos a ver. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Señor, le pedimos que los efectos, Señor, de la cruz que brotaron de ahí, Señor, tuvo misericordia hacia nosotros, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados. Usted nos dio vida, Señor, ahora. Que podamos, Señor, vivir, Señor, en este mundo, Señor, que es difícil, Señor, pero tenemos su Santo Espíritu, Señor, que no nos congelemos ante este mundo, nuestro espíritu, sino siempre estamos avivando el fuego que usted nos ha dado a nosotros, Señor, y que pongamos por práctica esto, Señor, que seamos misericordiosos, Señor, con todas las personas, Señor, que nuestra misericordia sea un bálsamo que estamos derramando sobre las heridas de las otras personas, Señor. Y sabemos que esto es un olor fragante para usted, Señor, que dice misericordia, pero no misericordia por nosotros, que no nos gloriemos, Señor, de la misericordia, buenas obras que hagamos, porque si hacemos alguna buena obra o misericordia, es porque Cristo está dentro de nosotros, y porque estamos con Cristo. Lejos de Cristo no podemos hacer ninguna misericordia, y si hacemos una misericordia, Señor, decimos gloria a usted, Señor, porque cada misericordia que hacemos es porque usted nos dio su Santo Espíritu, Señor. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.